Continuamos, por favor. Esta es la segunda mesa, crítica de la modernidad capitalista. Oye, no sé qué le pusiera primero, porque no hay dos. ¿Hay dos? Para mañana. Mañana. Pues crítica de la modernidad capitalista, que ya en la mesa anterior ya se anunciaban algunos puntos justamente sobre la modernidad capitalista. Y a mí me parece, yo fui alumno de Bolívar Echeverría, casi recién vuelto a México, su llegada a México, y debo decirles que en el conjunto de profesores que teníamos a finales de los años 70, principios de los años 80 del siglo pasado, Bolívar se distinguía por varias cosas. Uno, por su claridad expositiva, era muy claro en lo que quería decir, pero también en una innovación que para aquellos años apenas se empezaba a construir acerca de una lectura, digamos, mucho más amplia del marxismo, especialmente el Capital. Hay que recordar que Bolívar había hecho como tesis de maestría una traducción y una serie de acotaciones a las famosas 11 tesis de Marx sobre Feuerbach, y en ese tenor pues teníamos al alcance un maestro que tenía un amplio dominio no solamente del alemán, sino que conocía la obra directa de Marx en alemán. Pero también nos abrió la perspectiva a una suerte de semiología que por aquellos años apenas se empezaba a intentar en algunos lugares en la Unión Soviética, en algunos lugares en Checoslovaquia, es decir, algunos autores en la Unión Soviética, otros en Checoslovaquia. Y Bolívar nos trajo pues una especie de lectura múltiple en el que los objetos de la realidad social y de la realidad cultural tenían un conjunto de definiciones, sí en términos de valor de cambio, valor de uso, pero además los objetos tienen una significación en términos de cultura. Y para aquellos años empezamos a conocer la obra de Voloshinov sobre estas cuestiones de semiología. Apenas había un interés en algunos sectores de la izquierda, en Walter Benjamin, y sobre todo había un cierto horizonte de la primera generación de la escuela de Frankfurt. Entonces Bolívar nos dotó de instrumentos conceptuales, yo diría fundamentales, para entender esto de lo que vamos a hablar hoy, de la modernidad capitalista. Y pues yo quiero empezar con Jorge Veraza, quien ha puesto un título amplio que ha titulado su trabajo, que nos va a presentar, La unificación praxeológica de la economía, la política y la cultura, uno de los aportes decisivos de Bolívar Echeverría para la reconstrucción del marxismo. Jorge. Sí, muchas gracias. Pues estoy muy contento de que celebremos hoy la memoria de Bolívar Echeverría, de sus grandes aportes al marxismo, a la revolución, a los pueblos de América, a la humanidad, etc. Y bueno, pues
simplemente paso a exponer un núcleo de sumo interés de su pensamiento. Si quisiéramos reconstruir el marxismo, para sacarlo de lo que se va a denominar la crisis del marxismo, iniciada a partir de 1899 con la publicación del libro de Donald Bernstein sobre las tareas y perspectivas de la socialdemocracia, y ahora en el siglo XXI intentáramos, decía yo, reconstruir el marxismo, tendríamos que resolver varios problemas, pero uno decisivo es el de la relación entre la base económica de la sociedad y su superestructura o sobreestructura jurídica, ideológica, política. Esta relación, poco explicitada en su mecánica o en su dialéctica por parte de Marx, fue ampliamente o profusamente dogmatizada por el marxismo soviético, especialmente en su vertiente stalinista. Y a partir de 1956, con el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS, en donde se hace una crítica a Stalin y al stalinismo, a la exaltación casi monstruosa de la personalidad, a esta divinización de la personalidad de Stalin, pero en sentido positivo se invita como medicina a esta enfermedad, se invita a la vuelta a las fuentes, volver directamente a la lectura de Marx, de Engels, de Lenin, por sobre la dogmática staliniana. Bueno, a partir de entonces se hacen diversos intentos para establecer la relación entre base y sobreestructura de manera no mecánica, sino tratar de dialectizar esta relación entre los aspectos espirituales de la sociedad, por así decirlo, y los aspectos materiales. De estos diversos intentos, casi ninguno logra ser suficientemente demostrativo. Así que, a partir de la década del 70 del siglo XX, Bolívar Echeverría intenta una solución, precisamente partiendo de la recuperación del capital de Marx, asumido con mucho subrayamiento, en acuerdo a su subtítulo como Crítica de la Economía Política. Le interesa, como núcleo de esta crítica, lo que tenemos presente en el capítulo 5 del Capital, el proceso de trabajo y el proceso de valorización. Este pasaje le interesa sobremanera, porque a partir de él es que está construida la crítica de la economía política. En la distinción de una estructura transhistórica del proceso de trabajo humano que el capitalismo hereda, pero a la cual configura de manera histórico-concreta como proceso de valorización. Así que un proceso humano antropológicamente afirmativo, como es el proceso de trabajo, en donde se demuestra la capacidad de transformación de la naturaleza por parte de los seres humanos y de su propia naturaleza,
el capitalismo la reformula, la refuncionaliza o la configura de modo peculiar y de esta manera puede lograr más bien explotar plusvalor al trabajador. Así que desde el plano positivo, afirmativo del proceso de trabajo, se puede hacer la crítica al proceso de valorización del valor, al capital propiamente dicho, por cuanto que es un proceso negativo, enajenador, explotador de la clase obrera. Este es el núcleo argumentativo del capital, por eso es que Marx lo subtitula Crítica de la economía política. La única manera de hacer ciencia y revelar la verdad del modo de producción capitalista es haciendo su crítica, porque su verdad consiste en una verdad explotadora, en una verdad enajenante, en una verdad letal para la humanidad. Así que Bolívar Echeverría se va a basar en este núcleo de la crítica de la economía política para dar solución a este problema que viene arrastrando el marxismo, de tratar de resolver la relación entre la base económica de la sociedad y su sobreestructura. Va a basarse Bolívar en el carácter práctico, por un lado, y semiológico lingüístico del ser humano, en tanto que es un ser social. Esto es, se basará en la estructura del proceso de trabajo humano, y precisamente en tanto que ésta se encuentra sobredeterminada por la estructura lingüístico-discursiva de la conciencia humana. Uno de los rasgos distintivos de la práctica humana es justamente que es una actividad adecuada a fines o teleológica, como plantea Marx en este capítulo quinto del Capital. Así que participa la conciencia como una conciencia finalística, y justamente esta dimensión de la conciencia, además de finalística, o para poder serlo, es que simultáneamente es semiótica o significativa, incluso hasta desarrollar la significación hasta el plano de la lingüística, un plano desarrollado. Así que el ser humano significa doblemente por su hacer, así se significan los hombres, ¿verdad? Y por su palabra. Y este doble significado no es otra cosa en su totalidad, sino la creación de un mundo humano, es decir, de una sociedad y una historia determinadas. En fin, del trabajo y la palabra se originan todas las obras humanas. Vamos a ir con más detenimiento explorando esta idea fundamental. Al interior de lo que Marx denomina forma natural del producto del trabajo, como es el valor de uso, y que esta idea puede desarrollarse, como lo explicitó Bolívar Echeverría, justamente como forma natural de la reproducción social o estructura transhistórica
dialéctica reproductiva de la sociedad, y que se configura esta forma natural de la reproducción social, se configura de diversos modos en la historia humana, por ejemplo, de la forma feudal, de la esclavista o de la capitalista. A partir del sometimiento de dicha forma natural por la forma valor, especialmente por la forma del valor que se valoriza o capital. En fin, al interior de esta forma natural de la reproducción social, que es el fundamento de la crítica de la economía política, en contra del dominio del valor que se valoriza o capital, Bolívar Echeverría descubre, resalta que la parte nuclear, por ser activa y productiva de esta forma natural de la reproducción del conjunto de la sociedad, es el proceso de trabajo, como núcleo del materialismo histórico. Así que en este capítulo quinto del Capital, sobre el proceso de trabajo y el proceso de valorización, tenemos simultáneamente presentado el fundamento de la crítica de la economía política, el proceso de trabajo desde el cual se puede criticar al proceso capitalista de producción, pero también al fundamento del materialismo histórico, el trabajo humano, tal y como Isaac Illich Rubin lo plantea en sus ensayos sobre el Capital, y que Bolívar recomendaba a sus alumnos para que leyeran los primeros capítulos del Capital, especialmente la doble determinación del trabajo, trabajo concreto, trabajo abstracto. Por un lado, tenemos que el proceso de trabajo se nos muestra como una actividad adecuada a fines, y el fin presente en el trabajo, vamos a decir, en esta práctica material fundamentalmente económica para la sobrevivencia de la especie, esta finalidad que se muestra en el proceso de trabajo es una actividad encaminada a satisfacer necesidades concretas. Así que se realiza este fin en una serie de valores de uso que habrán de satisfacer al ser humano de manera que éste pueda afirmarse o realizar su vida. Por eso es que Bolívar Echeverría gusta caracterizar a esta dimensión del telos humano cuando se muestra en su función específicamente económica, en el trabajo económico, como un telos realizador. Es importante esta distinción. Ojo, no dije solo caracterización. Vamos a decir, si caracterizamos al proceso de trabajo humano como un proceso de trabajo realizador, esta ya es una muy buena tesis, es una muy buena idea que nos permite esclarecer múltiples dimensiones de las sociedades humanas y criticar otras tantas de las formas de dominación. Pero si además de caracterizar así al telos humano presente en el proceso de trabajo, lo establecemos como una distinción, el que tiene un carácter realizador, el trabajo económico, esto supone otras figuras de finalidad humana.
otras figuras de actividad práctica humana que habrá que caracterizar de otras maneras. Habrá que distinguirla del trabajo con finalidad realizadora. Y esto es lo que hace precisamente Bolívar Echeverría. Se percata que el planteamiento de Marx sobre el proceso de trabajo es su idea nuclear para la construcción de una visión no solo sobre la economía, sino también sobre las dimensiones sociales, políticas o culturales. El trabajo pionero de Adolfo Sánchez Vázquez sobre la filosofía de la praxis, el recentrar todo el discurso de Marx en referencia a la praxis humana, es lo que estamos viendo, un intento de desarrollar el concepto de praxis por parte de Bolívar Echeverría con base en el proceso de trabajo tal y como está teorizado en la obra de madurez de Marx, de El Capital. Y entonces se ubica la dimensión específica del proceso de trabajo en esta actividad adecuada a fines, pero que permite dar cuenta de la economía, pero también de la política o de la cultura, de las dimensiones de la base social o de las bases de la sobreestructura de la sociedad. Y eso no solamente, para decirlo de alguna manera, para que la sobreestructura comience después de la base, teniendo este esquema o esta imagen como de pastel, en donde tenemos una primera capa básico material y luego pues, aparentemente por sublimación o porque alguien puso a hervir la olla empieza a evaporarse y empieza a aparecer el espíritu bajo la forma de sobreestructura, y esa es otra capa del pastel. Y luego decimos que están relacionadas y que bueno, como la idea de capas es un poco espacial y mecánica, cosificada, pues decimos que son esas capas pero que se dialectizan, ¿no? Que la sobreestructura se revierte sobre la base, pero siempre, como ustedes pueden observar, siempre queda de por medio un grumo muy fuerte de dos exterioridades puestas en relación mecánica o luego puestas pretextando que tiene una relación dialéctica, pero que en realidad no puede verificarse. Entonces, Bolívar Echeverría encuentra otra vía para resolver el problema de la relación entre base y sobreestructura y la composición del conjunto de la sociedad a partir del proceso de trabajo. Si nos fijamos en el tipo de trabajo, podemos dar cuenta de la economía, podemos dar cuenta de la política o podemos dar cuenta de la cultura. Y para hacer esto debemos fijarnos no solamente en los medios de producción que se utilizan en la economía, que son completamente distintos a los que puede utilizar un artista para hacer un cuadro, o el discurso político que un líder de masas, o la organización partidaria que se puede utilizar como medio de producción al interior de un trabajo político, por así decirlo. No, ya podemos establecer la diferencia antes incluso de los medios por el tipo de finalidad que está puesta en juego. Es más, si puede haber esta distinción de medios de producción en cada una de estas actividades, es porque la conciencia humana, porque el telos humano puede diversificarse, puede tener diversas connotaciones. Puede tener esta de un telos humano realizador, como ocurre en la economía. Pero también, si nos fijamos en el hecho de establecer una finalidad para satisfacer una necesidad humana, es notorio que el trabajador que propone este fin elige un camino entre muchos posibles para realizar su tarea. Así que, involucrada
involucrado en el telos, en la finalidad humana, tenemos la dimensión de la elección. Es imposible concebir la elección humana, la capacidad de elegir, que demuestra la libertad del ser humano, si no la ligamos esencialmente con la finalidad. Y a la inversa, es imposible entender los fines humanos si no fuera porque tenemos una conciencia libre de por medio. Así que, a partir del telos humano, Bolívar Echeverría señala que existe una politicidad básica en el ser humano. No solamente sus fines son realizadores para satisfacer necesidades humanas concretas, sino que sus fines también demuestran su libertad. Son capacidad de elección. Son elección de una forma determinada de vida. No solamente el ser humano puede elegir este o aquel instrumento, este o aquel medio de trabajo para realizar una tarea dada, sino que puede elegir la forma completa en que se relaciona con otros seres humanos para convivir. Y esta elección de forma social es lo que le da su connotación de ser político. Esta es la politicidad básica del ser humano, dirá Bolívar Echeverría, y ya se inicia desde la actividad adecuada a fines misma, que es la práctica humana. Vean ustedes cómo ahora una dimensión que aparentemente solamente ocurre en la sobreestructura de la sociedad, a nivel del Estado, a nivel de la sociedad política, de los partidos, algo alejado de nuestras vidas cotidianas, por lo menos dentro de la sociedad capitalista, así ocurre a partir de la escisión entre la vida pública y la vida privada. Sin embargo, por este nuevo enfoque de Bolívar Echeverría, tenemos que de pronto la política la tenemos ya en la base como politicidad básica a partir del telos humano visto no como realizador, sino como elección de forma de sociedad. Es de esta politicidad básica que puede desarrollarse después la política. Pero ya desde la vida cotidiana, desde sus dimensiones más básicas, los seres humanos ya presentan la capacidad de elegir su modo de vida, su modo de convivencia con otros. Ya pueden establecer un sí o un no quiero esto, basta de esto, basta de esta forma de vida. No hay que esperar a que los políticos los escuchen, sino que todo ser humano ya contiene una dimensión política mucho más radical que la de los así llamados políticos. De manera análoga, Bolívar Echeverría encuentra en el telos humano, que por un lado es, como decíamos, una finalidad realizadora, por otro lado involucra la elección de forma social, pero ojo, si elige, no elige en el vacío, sino elige una forma determinada, un modo de ser con contorno definido. Por tanto, el telos humano, la actividad adecuada a fines, la praxis humana, no solamente es un ejercicio de libre elección, sino que también para poder ser ejercicio de libre elección, y entonces tiene que postular un fin, proponerse como un proyecto, tiene que dar forma. Es una actividad dadora de forma, pero en la medida que es dadora de forma, forma los objetos sociales, forma los objetos de uso, forma los objetos, les imprime una forma, un estilo definido a cada objeto de la vida cotidiana.
o cultiva los objetos. La manera en que en alemán se dice cultura es Bildung, es la formación, un modo de construirte. Entonces es un cultivar, pero el cultivar implica un formar. No podemos formar si no podemos dar forma, y no podemos dar forma si no la elegimos, y solo la podemos elegir si la proponemos. Entonces hay una correlación entre el telos, la elección, y la dación de forma, dice Bolívar Echeverría, que nos permite entender el carácter cultural básico también de los seres humanos. Los seres humanos no simplemente primero comen y después de que ya están con la barriga llena, dicen, bueno, ¿por qué no platicamos un poco y podemos desplegar el espíritu de hacer cultura? Claro que si hay tiempo para hacerlo es mejor, ¿verdad? Y si la barriga ya está llena, pues se hará de mejor modo. Pero básicamente los seres humanos, incluso antes de comer, ya son seres culturales. Incluso antes de comer, ya son seres políticos. Así que, incluso cuando llegan al proceso de trabajo en vista de satisfacer una necesidad, es porque han elegido políticamente el modo de convivencia y han establecido una cierta dación de forma respecto de la naturaleza que están transformando. Así que ahora tenemos en la base misma de la sociedad, no solamente a la economía, sino a la política y a la cultura en sus dimensiones básicas y radicales, a partir de las cuales los seres humanos pueden autogestionar su vida en comunidad. Bien, tenemos así la primera parte del modo en que Bolívar Echeverría propondría la solución a esta dicotomía esquemática entre la base y la sobreestructura de la sociedad, siempre basándose en la crítica de la economía política, y lo estamos ubicando fundamentalmente en el capítulo 5 del capítulo, ¿verdad? Proceso de trabajo, proceso de organización. Pero Bolívar Echeverría encuentra en el capítulo 17 del Capital, dedicado al salario, encuentra un concepto decisivo de Marx, propiamente del materialismo histórico, y que Marx ha sabido introducir en este pasaje de la crítica de la economía política. Dice Marx que hay unas significaciones espontáneas del modo de producción. Ojo, no se trata de que los hombres en el modo de producción capitalista simplemente producen mercancías, plusvalor, etc. Y luego se ponen a platicar, a comunicar, a significar. Por ejemplo, empiezan a significar la ideología de la igualdad o la ideología del progreso. Qué bien nos está yendo, la empresa va, etc. O esto sobre los huevones, ya sabes cómo son. No. Además de que existen este tipo de argumentaciones ulteriores, dice Marx, existen unas significaciones espontáneas del modo de producción. O sea que están directamente ligadas al producir, al acto de producir. Y al acto de producir capitalistamente tenemos la significación espontánea, precio del trabajo. Que ya sabemos que Marx distingue entre trabajo y fuerza de trabajo. Para poder dar cuenta de la explotación de plusvalor. Pues bien, después de haber resuelto Marx este problema, entra en el capítulo 17 a tratar directamente del salario, el pago,
al trabajo del obrero, no, se está pagando el valor de la fuerza de trabajo, pero la significación espontánea del modo de producción capitalista es que se paga el precio del trabajo. Y así se produce una equivocación y un encubrimiento del hecho de la explotación, que sirve tanto para el capitalista como para el obrero, para que vivan dentro de esta forma transfigurada del valor de la fuerza de trabajo. Pero ahora tenemos inscrita directamente en el modo de producción un hecho comunicativo, semiótico, lingüístico incluso. Y esto es de sumo interés para Bolívar Echeverría en vista de tratar de reconstruir el pensamiento de Marx para dar cuenta del conjunto de la sociedad a partir del trabajo, como es la idea que viene desde los manuscritos de 1844 y que ahora en el Capital tiene ya muy bien articulado los conceptos de producción, de medio de producción, capital variable, constante, etcétera, etcétera. Pero ojo, también el modo en que la comunicación humana se liga, es intrínseca a la praxis humana. Tenemos aquí entonces esta significación espontánea del modo de producción. Así que junto con el telos realizador, la elección de forma o politicidad básica del ser humano y su capacidad de dar forma, la dación de forma a los objetos para cultivarlos, para la cultura básica del ser humano. Además estamos inscribiendo, en vista de reconectar todos estos ámbitos con el carácter comunicativo lingüístico del ser humano también en un nivel básico. El telos es significativo y no puede haber significación, no puede haber palabra sin intención. De tal manera que estas significaciones espontáneas del modo de producción luego son reelaboradas por otros niveles de practicidad de la sociedad, en donde nuevas capacidades antropológicas humanas se actualizan y que son correlativas a la praxis, tales como la economía, la política, la cultura. Son diversas actividades prácticas simbólicas. Siempre está participando la conciencia en el trabajo económico, en el trabajo político o en el trabajo cultural. Y en ese sentido también se involucran dimensiones simbólicas y semióticas, o la práctica humana siempre está lingüísticamente o semióticamente informada. De suerte que la lingüística, en tanto ciencia social, permite aclarar el carácter significativo o postulante específico de todas estas dimensiones prácticas. Una vez como telos realizador, otra vez como una elección de forma social y otra vez como una dación de forma que construye cultura. Le sirve a Bolívar Echeverría en estos esclarecimientos de la crítica de la economía política, en estos conceptos que están presentes en el Capital, pero que durante mucho tiempo pasaron desapercibidos. Le sirve especialmente para este pasaje decisivo del carácter semiótico del propio proceso de trabajo humano, el aporte de Jean-Joseph Kuh, miembro de Telquel, en su muy brillante ensayo de la inscripción en el trabajo,
se titula El ensayo de Jean-Joseph Roux, y en donde señala cómo desde el trazo, una inscripción en una roca, para retrotraernos, si quieren ustedes, a las cuevas de Altamira, tener una imagen, una noción de un ser humano primitivo. En esta inscripción, que obligadamente involucra una transformación material de la naturaleza, se está incluyendo una dimensión semiótica o significativa. De esta manera se vincula la lingüística con el materialismo histórico, se vincula la lingüística con el proceso de trabajo, con el carácter práctico, transformador de los seres humanos. Bien, este sería en términos generales lo que yo quería platicarles, recordando las enseñanzas de Bolívar Echeverría, y solamente me resta concluir ilustrándoles el modo en que esto se muestra en su libro Definición de la Cultura, en el índice del mismo, para que ustedes, pues, si les interesa, puedan consultar este libro y de alguna manera pues ya sepan cómo está construido en general, en vista de profundizar en la lectura. Está hecho a manera de lecciones. La primera lección la titula Bolívar Echeverría, la dimensión cultural de la vida social. Bueno, este es el tema, ¿verdad? Vamos a hablar de la cultura. Es una lección introductoria. Pero bueno, ya después de introducirnos, la lección segunda se titula La producción como realización. Este es el punto decisivo por el cual comenzamos el día de hoy. El trabajo en su sentido económico, y como Bolívar Echeverría lo denomina producción realizadora, y el telos como un telos realizador de estos fines humanos para satisfacer necesidades humanas que permiten la sobrevivencia. Y de inmediato en la lección tercera tenemos ya el título de producir y significar, es decir, cómo están vinculadas la producción por un lado y por otro lado la significación, semiosis e incluso la lingüística. El trabajo humano enajenado bajo el capitalismo se nos muestra como un trabajo mudo, conformista, sometido. Por eso no parece que el trabajo mismo habla. En todo caso, el obrero no propone la finalidad en la fábrica, le es una finalidad impuesta, de suerte que su trabajo, su telos, su propio telos queda silenciado. Esto es lo que posibilita que los diversos investigadores pues luego digan, no, pues el trabajo y la lingüística, pues uno está por allá y otro está por acá. Pero si podemos criticar adecuadamente el sometimiento capitalista del trabajo, observamos al trabajo liberado de esta anulación de su conciencia, de esta anulación de su telos, y entonces lo vemos inmediatamente como un producir significativo. Un hombre que trabaja en algo te significa algo. Ay, mira, te regalé, yo te hice ¿cómo se llama? Esta pulserita de hilo. Bueno, aunque sea una labor kitsch, bueno, ya nos está mostrando que el trabajo humano, incluso en la sociedad más alienada de la historia, es un significado. La lección cuarta, después de que ya puede plantear la unidad entre producir y significar, Bolívar Echeverría ya puede dar cuenta de la lección cuarta, decía, de la concreción de lo humano. En eso consiste esta capacidad universal de los seres humanos de significar y de
transformar la naturaleza, necesariamente tiene que ocurrir sobre un material concreto. Entonces lo humano debe de adquirir concreción, debe de involucrarse con la materialidad, con el clima determinado, con el tipo de objetos que tiene a mano, con el tipo de animales o plantas, no se diga con el conjunto de congéneres así aclimatados. Hace una digresión que la titula la transnaturalización, porque esta concreción que adquiere el ser humano en tanto ser genérico implica un retomar a la naturaleza animal tal y como la encuentra el ser humano y llevarla a un siguiente plano, transgredir las reglas de la naturaleza limitada animal y a través del trabajo y su carácter semiótico llevarla, trascenderla hacia un nuevo plano de naturaleza. Por eso entonces este trabajo humano que simultáneamente significa y que entonces concreta al humano involucra necesariamente una transnaturalización. Ahora, ya vistos estas dimensiones fundamentales de la práctica humana y sus consecuencias, podemos pasar a la lección 5, en donde se nos habla de la identidad, lo político y la cultura. Es decir, cómo en el telos humano se está involucrando la elección de forma y entonces una politicidad básica y también una dación de forma. Bien, a partir de aquí la lección cuarta y quinta, la lección sexta y séptima ya se dedican a observar dimensiones particulares de la cultura. Una vez que hemos llegado, hemos construido el concepto de cultura. No simplemente empezamos a hablar de cultura, sino que lo vamos construyendo desde la producción, la politicidad y el carácter práctico de la cultura en tanto dación de forma. Bien, ahora las últimas dos lecciones se dedican al juego, la fiesta y el arte como diversas dimensiones de la cultura, o a la modernidad y la cultura en la lección séptima, en donde ya vamos a observar no solo la cultura en general, sino la cultura capitalista en particular que se inscribe dentro de la modernidad. Bien, con esto concluyo la... Muchas gracias a